Hoy tendremos una clase más de español. Trabajaremos con la práctica social del lenguaje 1, en la que deberemos elaborar guías de estudio para la resolución de exámenes. Al realizar las actividades que vienen en nuestro libro, contestamos estas dos preguntas. En los exámenes que realizas durante el ciclo escolar, las preguntas buscan obtener información de los conocimientos que has adquirido sobre las asignaturas durante un bimestre, puede ser un periodo o solamente un tema. Y claro que ustedes respondieron que sí, porque todos los exámenes, todos los ejercicios que hacemos en el salón de clases van encaminados a obtener la información de si tú o ustedes han adquirido los conocimientos que estamos trabajando sobre ese tema o sobre esa asignatura. La segunda pregunta dice, ¿cómo te preparaste para resolver con éxito los exámenes? Bueno, pues aquí la respuesta que está aquí escrita está tomada de las opciones que ustedes dieron cuando lo trabajamos en el aula. Estudiar la materia, haciendo ejercicios, realizando preguntas, realizando ejercicios tipo pruebas, es decir, ustedes mismos se inventaron su propio examen para comprobar si tenían los conocimientos de ese tema. Pues muy bien, para prepararte para resolver exámenes es muy fácil, ya sea empleando cuestionarios con preguntas abiertas o con preguntas cerradas. También realizando resúmenes o esquemas o cuadros sinópticos. Como vimos en la diapositiva anterior, los cuestionarios pueden tener preguntas abiertas o preguntas cerradas. En las preguntas abiertas, el alumno va a desarrollar una idea. Esta idea puede ser mediante respuestas específicas, explicando sobre lo que se le solicita, resumiendo, describiendo, argumentando u opinando. Es decir, en las preguntas abiertas tendrás que realizar una paráfrasis empleando tus propias palabras. Mientras que en las preguntas cerradas solamente hay una respuesta. Y para estas preguntas puedes utilizar los reactivos de relacionar columnas, de opción múltiple, de clasificar, de ordenar, de falso o verdadero o de completar frases. Bien, este ejercicio ya lo realizamos. La idea o la intención de hacer este ejercicio no es que contestaras los reactivos, sino que identificaras qué tipo de preguntas son. En primer lugar, si son abiertas o cerradas. Y si son cerradas, ¿qué tipo de reactivos tiene? Empezaremos con el número 1. Dice, escribe la palabra que complete. Aquí vamos a subrayar complete. Y esa palabrita es clave para identificar que esta pregunta es una pregunta de completar frases. Vamos con la segunda. Dice, unidad que se utiliza para medir la gravedad.
Y aquí te están dando opción A, opción B, opción C. Puedes identificar que esta es una pregunta cerrada y que solo una de ellas es la respuesta correcta. Por lo tanto, esta pregunta es una pregunta cerrada de opción múltiple. Número 3. Dice, explica el ciclo del agua. Cuando te habla de explicar, entonces tienes que identificar que es una pregunta abierta en donde te está diciendo explicar. La misma palabra clave te dice que vas a explicar con tus propias palabras el ciclo del agua. Pregunta número 4. Haz un resumen con tus propias palabras, pregunta abierta, y que se trata desde luego de resumir. Opción número 5. La instrucción empieza diciendo, ordena de la cultura más antigua a la más reciente. Utiliza del número 1 al 4. Esta es una pregunta en donde te está pidiendo ordenar. Hay que observar la instrucción para saber qué es lo que tienes que hacer. En la pregunta 6, clasifica los ángulos en agudos, rectos, obtusos según su medida. Esta es una pregunta en la que tú tendrás que clasificar. En la número 7 dice, escribe falso o verdadero según sea mentira o verdad. Y aquí en el paréntesis tendrás que poner si es falso o verdadero. Pero esa no es la idea, no queremos que respondas. Queremos que identifiques qué tipo de pregunta es. Y pues desde luego es un reactivo cerrado de una pregunta cerrada que lo único que vas a escoger es si es falso o si es verdadero. En el número 8 dice, nombra una de las primeras civilizaciones agrícolas de la humanidad. En esta pregunta también es una pregunta abierta, porque vas a emplear tus propias palabras, lo que tú conoces, y esta corresponde a respuestas específicas. Dice, una de las primeras. No está solicitando la primera. Si dijera la primera, nombra la primera civilización, entonces sería una pregunta cerrada. Pero aquí te dice una de las primeras. ¿De acuerdo? Y en este hay pues varias opciones. Puede ser Egipto, la civilización egipcia, puede ser Mesopotamia, puede ser China, ¿de acuerdo? Entre otras. Pero es una, la que tú quieras. Es una respuesta específica, pero de las primeras civilizaciones. ¿Sí? Es una pregunta abierta, porque te da la opción de que tú escribas cualquiera. ¿Sí? Es respuesta específica. Y la 9 dice, relaciona ambas columnas. Relaciona ambas columnas. Por lo tanto, esta pregunta es de relacionar columnas. Tiene 1, 2, 3. En los paréntesis tú tendrás que poner el número que corresponda. Vas a relacionar las columnas. Ahora bien, veamos cómo podemos elaborar un resumen. Un resumen es muy sencillo porque tienes que leer el texto y después, empleando un marcatextos, vas a subrayar lo que tú consideres más importante. Desde luego tendremos que tener algunas preguntas que consideremos
que nos van a ir dando las pautas para saber qué es lo más importante. Por ejemplo, en este resumen de mamíferos marinos, hemos subrayado estos textos, en donde nos dice de quiénes hablamos, en dónde pasan su mayor parte de su vida, la mayor parte de su vida, cómo se alimentan y cómo están divididos en 3 grandes grupos: serénidos, cetáceos, carnívoros. Y también lo que se cree, que son mamíferos descendientes de animales terrestres, que fueron regresando al mar. Bueno, aquí vemos cómo hemos subrayado las partes importantes. Bien, vamos a escribir ahora nuestro resumen. Tenemos aquí estas preguntitas que nos van a dar la pauta de qué quiero o qué quiero saber o qué considero que es importante de ese texto. La primera pregunta dice, ¿de quién se habla? Ah, pues de los mamíferos marinos. Segunda pregunta, ¿qué tipo de animales son? Pues son animales vivíparos. ¿Cómo se alimentan? Se alimentan de leche materna durante sus primeros meses de vida. ¿En dónde pasan la mayor parte de su vida? Pasan la mayor parte del tiempo en el agua. ¿Por qué se dice que sus cuerpos son hidrodinámicos? Poseen columna vertebral y temperatura corporal constante. Sus cuerpos están adaptados para nadar. Por eso es que se dice que son hidrodinámicos. Hidro es agua, acuérdate. ¿Cómo se clasifican? Se clasifican en sirénidos, cetáceos y carnívoros. ¿Qué creencia existe sobre ellos? Los mamíferos marinos son descendientes de algunos animales terrestres que fueron regresando al mar en distintas épocas. Y de esta manera hemos realizado un resumen de un texto. Bueno, en un cuadro sinóptico se trabaja por medio de llaves. Estas son llaves, ¿sí? Partimos de una idea general o podemos poner el título del tema. Y de ahí se parten a ideas principales. Tú puedes determinar si es 1, 2, 3 o las que sean. Posteriormente se trabaja con otras llaves en donde esas ideas principales tú vas a complementar con otras ideas a las que llamamos complementarias. Podría tener un tercer nivel en donde vas a poner detalles o ejemplos de cada una de estas ideas. Y así es como se trabaja un cuadro sinóptico. Dentro de los esquemas podemos ver los mapas de conceptos, que son aquellos en los que utilizamos alguna forma para ir escribiendo el tema o los subtemas, ideas secundarias o ideas complementarias, y puedes utilizar diversas formas. En este caso del sistema nervioso se utilizaron rectángulos, pero también nosotros ya hemos utilizado nubes o podemos utilizar círculos u óvalos. Cualquier forma que utilicemos es correcto para hacer mapas de conceptos. Otro ejemplo de estos esquemas
son los mapas mentales. La característica de estos esquemas es que tiene un título, como podemos observar aquí, este sería el título, y de ahí se desprenden ideas, pero no solo en palabras, sino con imágenes y con mucho color, porque la intención es hacer que nuestro cerebro las asimile y las guarde en la memoria. De ahí vamos a ir a algunas estrategias para poder responder un examen. Entre ellas, debemos de leer con cuidado las indicaciones y las preguntas. Es muy importante leer con cuidado. Responder primero las preguntas que se consideran más sencillas. Recordar que en las preguntas cerradas debemos descartar primero las respuestas incorrectas o que no corresponden a lo que se nos solicita. En las preguntas abiertas debemos reflexionar antes de escribir, es decir, pensar lo que me pregunta para poder después escribirlo. Reservar un momento al final para hacer una revisión a la prueba o el examen, ver si lo contesté correctamente. Y por último, asegurarse de haber respondido el total de las preguntas, que no quede ninguna. Teniendo en cuenta todo lo que hemos visto durante estas 2 semanas, vamos a preparar una guía de estudio por medio de un cuestionario. Es muy importante esto. Vamos a elaborar una guía de estudios por medio de un cuestionario. Primero vamos a elegir la asignatura y un tema. Posteriormente tendremos que explorar las lecturas, actividades y procedimientos relacionados con el tema e identificar los subtemas, las ideas clave, las actividades realizadas y la relación entre los subtemas. Como tercer paso, vamos a elaborar una lista de posibles preguntas vinculadas con los aspectos que identificaste. Debemos verificar que contengan los signos de interrogación necesarios y que las palabras que así lo requieran estén acentuadas. Recuerdas que estas son qué, para qué, dónde, cuándo, cuánto, y que van a ir entre signos de interrogación. Eso es muy importante. Después vamos a escribir las respuestas a las preguntas que elaboraste con la información del tema elegido. Considera que se trata de integrar la información general. Solo necesitas los aspectos básicos para preparar el tema. Y por último, vas a revisar tu cuestionario y verificar que los temas en los que te sientas menos preparados contengan la información necesaria. Y esta es la forma en la que vamos a elaborar una guía de autoestudio por medio de un cuestionario. Espero que haya sido de tu utilidad. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.